Buenos días, es el profesor Cristian Zamora con otra clase en esta oportunidad de matemáticas del grado 10 sobre cómo resolver triángulos rectángulos. Como recordamos, resolver un triángulo es encontrar todos sus lados y todos sus ángulos. En este caso nos dan un triángulo, tenemos un ángulo A de 38 grados y nos dan la hipotenusa de 8 centímetros. ¿Cómo sabemos qué es la hipotenusa? Porque está opuesta al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Siempre el lado opuesto al ángulo recto va a ser la hipotenusa. El primer paso que debemos hacer es completar los ángulos. Cuando tenemos dos ángulos, en este caso un ángulo que ya sabemos que es de 90 grados y otro que es de 38 grados, podemos completar el tercer ángulo, el ángulo B. ¿Cómo lo haremos? Sabemos que los tres ángulos tienen que sumar 180 grados, quiere decir que el ángulo B más el ángulo A, que vale 38 grados, más el ángulo C, que vale 90 grados, tienen que sumar 180 grados. Los dos ángulos que están sumando del lado izquierdo los pasamos a restar al lado derecho. Por lo tanto, el ángulo B va a ser 180 menos 90 menos 38. Ya sabemos haciendo esta operación que el ángulo B es 52 grados. Ya tenemos los tres ángulos. Ahora tenemos que completar los tres lados. Podemos hacerlo usando las razones trigonométricas, porque estamos trabajando con triángulos rectángulos. Podemos trabajar con la función seno. Sabemos que la función seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a trabajar con el ángulo A. El seno de 38 es el cateto opuesto, que en este caso es el opuesto al ángulo de 38 grados, o sea, el lado A, sobre la hipotenusa, que ya la conocemos, que vale 8. Este 8 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. El lado A va a ser 8 multiplicado por seno de 38. Lo podemos hacer en nuestras calculadoras. Y eso nos va a dar 4.88. Como la hipotenusa está en centímetros, nuestro resultado también va a ser en centímetros. Tenemos que verificar que nuestra calculadora esté en grados. Recordemos que los ángulos se pueden medir en grados o se pueden medir en radianes. En las calculadoras generalmente los grados van con las iniciales de degrees en inglés, las tres primeras, y los radianes con sus tres iniciales. Por lo tanto, debemos verificar que nuestra calculadora esté en grados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ingresando nuestro ángulo en grados. Tienen que las dos ser iguales. Si estuviéramos ingresando el ángulo en radianes, nuestra calculadora tendría que estar en radianes. Es muy importante verificar cómo nuestra calculadora hace para que los ángulos que nosotros ingresamos estén en grados. Ya completamos los dos lados, porque ya sabemos que el lado A vale 4.88. Nos hace falta encontrar el lado B. Podemos hacerlo también con razones trigonométricas o podemos hacerlo usando el teorema de Pitágoras. Pero como estamos trabajando con razones trigonométricas, hagamos el ejercicio usando las razones trigonométricas. En este caso, coseno del ángulo A, recordemos, el ángulo A vale 38 grados, va a ser el cateto adyacente, que en este caso es B, ¿cierto? El cateto adyacente siempre es el que está junto a él, sobre la hipotenusa, que ya sabemos que vale 8 centímetros. El mismo procedimiento, el 8 que está dividiendo pasa a multiplicar. En este caso, nuestro lado B va a ser 8 multiplicado por coseno de 38 grados. Haciendo esta operación en nuestra calculadora nos da que el lado B es 6.32 centímetros. El lado B vale 6.32 centímetros. Encontramos los tres lados que están con minúsculas y los tres ángulos que están con mayúsculas. Eso es una convención cuando se trabaja con triángulos.
Así es como se resuelve un triángulo, encontrando todos sus ángulos y todos sus lados. Podemos verificarlo haciendo otro ejemplo. Tenemos un triángulo que tiene un lado A que vale 15 centímetros y una hipotenusa que vale 30 centímetros. Recordemos que sabemos que es la hipotenusa porque está opuesta al ángulo recto. Tenemos que completar el tercer lado y tenemos que completar todos los ángulos. Recordemos que podemos usar el teorema de Pitágoras. Si este es el lado A, su ángulo opuesto va a ser el ángulo A. Este va a ser el ángulo B y generalmente el ángulo recto lo denotamos con la letra C. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el lado hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso la hipotenusa vale 30, el lado A vale 15 y el lado B lo desconocemos. Entonces, este número que está sumando lo pasamos al otro lado a restar. Nos queda que b al cuadrado es igual a 30 al cuadrado menos 15 al cuadrado. ¿Cómo sacamos este cuadrado? Porque tenemos que despejar el lado b. Pues lo hacemos sacando raíz cuadrada en ambos lados. Del lado izquierdo se nos cancela la raíz con el cuadrado y nos queda b. Y del lado derecho tenemos la raíz de este número grande. Recordemos que la raíz cubre a todo el número. Es como si tuviera unos paréntesis. No solo es un error sacarlo solo el primer número, que en este caso sería 30 al cuadrado. Tiene que ser a todo lo que esté del lado derecho. Si resolvemos esto en la calculadora nos da que aproximadamente el lado B vale 8.66 centímetros. Ya encontramos el lado B. Ahora sí tenemos que empezar a trabajar con los ángulos. Podemos empezar con el ángulo A. Y podemos empezar con la primera razón trigonométrica. Seno del ángulo A va a ser el cateto opuesto al ángulo A. Recordemos el cateto opuesto, el que está enfrente. En este caso va a ser 15. Sobre la hipotenusa, que ya la conocemos, que vale 30. Si resolvemos esto nos da que seno del ángulo A es 0.5 o 1/2. En nuestras calculadoras siempre va a estar la razón inversa o lo que se llama como la arcoseno. En las calculadoras la razón inversa generalmente se la denota con un exponente -1 o también como arcoseno. La primera es la más usada, las dos son la misma función inversa. Buscamos cómo en nuestras calculadoras se usa, generalmente tiene una tecla Shift que está con amarillo o una función segunda que está con algún color y nos identifica. Generalmente el botón tiene la función sin, recordemos que en inglés va con I, y arriba de ella, en algún otro color, tiene la función inversa. Entonces generalmente nuestras calculadoras tienen una tecla que tiene el mismo color, que yo debo presionarla y presionar el mismo botón para que me seleccione la función inversa. ¿Por qué la función inversa? Porque tenemos que sacar la función inversa en ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo la función inversa se cancela y me queda el ángulo. Y del lado derecho tengo que en mi calculadora hacer arcoseno o razón inversa de seno del 0.5. Recordemos que nuestra calculadora debe estar en DEC para que nos dé la respuesta en grados, porque si está en rad nos va a dar la respuesta en radianes. Generalmente nos gusta trabajar con grados que son más fáciles de entender. Si hacemos eso en nuestra calculadora nos va a dar la respuesta y eso nos va a dar que el ángulo A vale 30 grados. Como ya encontramos el ángulo A, lo ponemos en nuestro triángulo inicial.
el ángulo A vale 30 grados. Recordemos que los tres ángulos deben sumar 180 grados. Entonces usamos esa convención. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C deben sumar 180 grados. Ya encontramos el ángulo A que vale 30. El ángulo B es lo que queremos encontrar y el ángulo C es el ángulo recto. Entonces estos dos que están sumando los pasamos al otro lado a restar. Y nos queda que el ángulo B es 180 grados menos 90 menos 30. Haciendo esta operación encontramos que el ángulo B vale 60 grados. Porque los tres deben sumar 180. Ya encontramos los tres lados y los tres ángulos. Resolvimos el triángulo. Estos son los dos casos más frecuentes cuando trabajamos con la resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué pasa con los problemas? Los problemas nos dan con palabras una situación y dependiendo de esa situación nosotros vamos a escribir o a dibujar el triángulo rectángulo que representa esa situación. Generalmente los problemas en física tratan con dos tipos de ángulos, siempre medidos con respecto a la línea horizontal. La línea horizontal es la línea de la Tierra, que es nuestra referencia. Entonces, cuando nos hablan de un ángulo de elevación, el observador en este caso va a tener un ángulo con respecto a la horizontal, ¿cierto? Como el ángulo va a estar, es como si él estuviera mirando hacia arriba, por eso se llama ángulo de elevación. Entonces, el ángulo que nos dé el ejercicio va a ser el valor que le vamos a poner a ese ángulo. El otro caso es que sea un ángulo de depresión, quiere decir que nuestro observador puede estar en la cima de una montaña y desde la cima de una montaña está observando un objeto que está en el piso. Recordemos, siempre va a ser con respecto a nuestra línea horizontal. Entonces, la línea paralela a la horizontal va a ser nuestra referencia y él va a estar mirando el objeto, por lo tanto ese va a ser un ángulo de depresión porque va a estar mirando hacia abajo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para resolver los ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio nos dice: a 28 metros del pie de un poste de elevación angular para lo alto del mismo es de 37 grados. Entonces empezamos a dibujar nuestra situación. Tenemos un punto de referencia que es nuestra Tierra. Tenemos un poste, ¿cierto? Tenemos nuestro observador. Y nos dice que el ángulo de elevación es de 37 grados. Entonces completamos nuestro dibujo y sabemos que nuestro ángulo de elevación, o sea, hacia arriba con respecto a la horizontal, son 37 grados. Ahora nos dice que está a 28 metros del pie de un poste. Quiere decir que toda esta distancia que está aquí son los 28 metros. Calcula la altura del poste. Nos van a pedir que calculemos esta altura. Esa es la incógnita. Entonces, como ya dibujamos nuestra situación, lo que tenemos que hacer ahora es dibujar nuestro triángulo rectángulo de esta situación. La altura es la incógnita. Tenemos uno de los catetos que vale 28 porque sabemos que cuando medimos altura siempre va a haber un ángulo recto con respecto a la horizontal. Y nos dieron el ángulo de elevación que vale 37 grados. A ese ángulo lo podemos llamar ángulo A. Como ya tenemos nuestro triángulo y es un triángulo rectángulo, podemos aplicar razones trigonométricas. En este caso nos queda muy fácil aplicar cateto opuesto y cateto adyacente porque no nos dan el valor de la hipotenusa. Entonces no lo podemos incluir porque es un valor desconocido o tendríamos que calcularlo. Pero es más fácil calcular directamente la altura con respecto al valor que ya conocemos. En este caso el valor que ya conocemos es el cateto adyacente y queremos obtener el cateto opuesto. La razón trigonométrica que nos va a servir es la tangente. Tangente del ángulo A es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, tangente del ángulo A que vale 37 grados es el cateto opuesto que es A, que es lo que queremos encontrar, y el cateto adyacente que vale 28. Resolviendo ecuaciones, este 28 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y ordenando para que nos quede más fácil del lado izquierdo la incógnita, 28 multiplicado por la tangente de 37 grados.
Nuevamente recordemos que nuestra calculadora está en grados para que el resultado sea correcto. Si ponemos eso en nuestra calculadora, nos va a dar que A vale 21.1. Como la medida que nos dieron está en metros, lo que nosotros calculamos también va a estar en metros, que es la altura. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Estos son ejemplos para trabajar la resolución de triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas. Nos veremos en una próxima videoclase. Hasta luego.